En la clase de hoy vamos a tratar algunos temas de la unidad 14, concretamente la responsabilidad llamada responsabilidad directa e indirecta, refiriéndonos específicamente a la responsabilidad del principal por los daños que causan los dependientes, así como también el supuesto de responsabilidad de los padres por los daños que causan los hijos o sus hijos menores. Me parece importante emplazar, ubicar este tema en la metodología del Código Civil y Comercial, que en el título quinto referido a otras fuentes de obligaciones y en el capítulo 1 que se está dedicado a la responsabilidad civil, contiene distintas secciones y las que hoy vamos a analizar en particular corresponden a la sección 5 referida a la responsabilidad directa o responsabilidad por el hecho propio del sujeto, la sección 6 referida a la responsabilidad por el hecho de terceros o responsabilidad por hechos ajenos o conductas ajenas, dejando para otras clases posteriores los contenidos de la sección 7 y la sección 8. Cuando hablamos de responsabilidad directa, les decía recién, está desarrollado y tratado en la sección quinta de este capítulo primero. Cuando hablamos de responsabilidad directa o responsabilidad civil por el hecho propio, nos referimos a aquella responsabilidad que le puede corresponder al sujeto por los daños que se derivan de su propia actuación, de su propia conducta. Tanto en el ámbito contractual, es decir, la responsabilidad que le puede corresponder al deudor por el incumplimiento de una obligación preexistente, como también la responsabilidad que le puede corresponder a un sujeto en el ámbito extracontractual por haber causado un daño no justificado, es decir, cuando incurre en un hecho ilícito. Cuando hablamos de la responsabilidad directa o por los daños derivados de la conducta propia, en este sentido el artículo 1749 prevé que es responsable directo quien incumple una obligación, ámbito contractual, o bien aquel que ocasiona un daño injustificado, es decir, en la responsabilidad extracontractual. Para referirnos a la primera, es decir, la responsabilidad directa que le puede corresponder, en este caso al deudor, por el incumplimiento de una obligación, tenemos que distinguir aquellos supuestos en los cuales el incumplimiento de la obligación deriva de un comportamiento del propio deudor, y aquí tenemos que poder distinguir si esa obligación incumplida por el deudor es una obligación de medios o bien se trata de una obligación de resultado. Y esto tiene importancia porque para que el acreedor reclame a ese deudor que no cumplió la responsabilidad por los daños derivados de tal incumplimiento, si se trata de una obligación de medios, ese acreedor deberá demostrar la culpa del deudor en el incumplimiento. En cambio, si se tratara de una obligación de resultado, basta que ese acreedor demuestre la no obtención del resultado prometido en aquella obligación para que ya de inmediato se vea comprometida la responsabilidad civil de ese deudor y deba asumir el resarcimiento de los daños que ese acreedor sufre como consecuencia del incumplimiento de la obligación. Ahora bien, puede ocurrir que el incumplimiento de esa obligación que va a comprometer la responsabilidad del deudor derive no de una conducta del propio deudor, sino del incumplimiento de terceros, los llamados auxiliares, de los que se vale el deudor para ejecutar esa prestación debida y comprometida al acreedor. Esto lo vimos ya en otras unidades anteriores, es una temática regulada por el artículo 732, donde en este caso bastaría que el acreedor demuestre que hay una diferencia, una distinción entre la conducta prometida por el deudor y la conducta efectivamente obrada, la conducta efectivamente desplegada, para que en este caso, aun cuando ese incumplimiento derive la intervención de terceros o auxiliares de los cuales el deudor se vale, en este caso queda comprometida la responsabilidad del deudor y no se exige a ese acreedor que demuestre
una culpa en la actuación de esos terceros o auxiliares. Basta con demostrar el incumplimiento objetivamente verificado o constatado para que ya resulte comprometida la responsabilidad de ese deudor por la actuación de aquellos auxiliares que debían ejecutar la prestación debida. Cuando hablamos de la responsabilidad directa, no ya en el ámbito contractual, sino en el ámbito extracontractual, es decir, la responsabilidad de un sujeto por haber causado un daño no justificado, aquí es importante destacar que para que se vea comprometida la responsabilidad por el hecho propio, el ordenamiento jurídico exige que ese comportamiento causa del daño sea un acto voluntario de ese sujeto, es decir, que concurran los elementos internos de todo acto voluntario y que ese sujeto haya actuado con discernimiento, con intención y con libertad, porque de lo contrario se tornarían aplicables otras normas referidas a los supuestos de daños derivados de actos involuntarios. Entonces, para que se constate y concurran los presupuestos de la responsabilidad directa en el ámbito de los hechos ilícitos, el sujeto debe haber desplegado un acto voluntario, pero además debe concurrir un factor de atribución de responsabilidad, es decir, la víctima del daño, para pretender atribuir responsabilidad a un sujeto por ese daño padecido, deberá demostrar que ese sujeto actuó, además de un acto voluntario, en concurrencia de un factor de atribución de responsabilidad. Deberá demostrar la culpa o el dolo del agente, salvo en aquellos supuestos en los que esa culpa puede ser presumida o bien por haber intervenido cosas o ese daño derivar de una actividad riesgosa de aquel sujeto, donde ya se aplicarán otras normas, la del 1757 que vamos a ver en otra unidad, al 1759 que prevén supuestos particulares. Pero en síntesis, la responsabilidad directa en el ámbito de los hechos ilícitos o responsabilidad extracontractual exige la concurrencia de un acto voluntario, pero además un factor de atribución, es decir, que ese sujeto haya actuado con culpa o con dolo. Decíamos recién que como se exige la concurrencia de un acto voluntario, el sujeto cuyo comportamiento causa el daño debe desplegar un acto voluntario y la regla, por tanto, es que si no concurren los elementos del acto voluntario y se trata de un acto involuntario, al autor de ese comportamiento no estaría como regla obligado a reparar los perjuicios que se deriven de esa actuación. Por excepción, podrá estar llamado a reparar el daño causado no ya con fundamento en la responsabilidad civil de ese sujeto, porque faltaría el presupuesto acto voluntario, sino que podrá imponerse a esa persona, a ese sujeto, el deber de reparar, pero fundado en otras razones distintas, como serían las razones de equidad. Y esto está previsto en el artículo 1742, donde se prevé expresamente que el juez, atendiendo a las circunstancias del caso, podrá imponer el deber de reparar, aún atenuando esa indemnización en favor de la víctima, teniendo en cuenta el patrimonio del autor de ese daño, teniendo en cuenta la situación personal de la víctima y cualquier circunstancia de hecho que justifique que esa víctima no quede sin una reparación, a pesar de que el autor de ese comportamiento haya desplegado un acto involuntario. El programa nos propone indagar acerca de el supuesto particular de que existan pluralidad de responsables en la causación de ese perjuicio. Si fueran varios los sujetos que con su propio comportamiento, por su hecho propio, provocan un daño a una víctima, ¿cuáles serán las reglas aplicables? Aquí tenemos que distinguir, y esto lo hemos visto ya en unidades anteriores, aquellos supuestos en los cuales a esa pluralidad de sujetos les sean aplicables las reglas de las obligaciones solidarias, donde habrá varios sujetos obligados, un único objeto de esa obligación, que es la obligación de reparar el perjuicio, pero donde la obligación de cada uno de esos responsables deriva de causas diferentes. Aquí se aplicarán
y en esto hacemos una remisión a los conceptos de aquella unidad ya estudiada, en lo que tiene que ver con la exigibilidad, el pago y la insolvencia, teniendo en cuenta que en aquellos supuestos en donde varios sujetos resulten solidariamente responsables frente a la víctima, cualquiera de ellos estará obligado a realizar el pago si la víctima de ese daño así lo reclamara, y ese pago extingue la obligación sin perjuicio del derecho de ejercer las acciones de regreso que correspondan en relación a los demás obligados. Del mismo modo, si esa pluralidad de sujetos responsables se vieran obligados a responder bajo las reglas de las obligaciones concurrentes, aquí también se darían estos presupuestos de pluralidad de sujetos, un único objeto que es la obligación de reparar a la víctima el daño padecido, y también distintas causas con efectos principales similares en cuanto a la exigibilidad, al pago y a la insolvencia, pero con la diferencia que, como ustedes saben, los efectos secundarios no han de propagarse. Aquí sí tenemos en cuenta que aquel sujeto responsable que realiza el pago, paga la indemnización a la víctima, tendrá eventualmente derecho, decíamos, a ejercer acciones de regreso contra los demás obligados conforme las reglas aplicables en función de ese principio de contribución que estudiamos en unidades anteriores. El Código Civil y Comercial incorpora una figura que el programa también trae aquí, nos propone la indagación de la figura, incorpora la figura del encubridor. ¿A quién consideramos encubridor en el ámbito de la responsabilidad civil? Es una figura, la del encubridor, distinta de aquella que corresponde al autor del hecho, es una figura distinta del consejero o el cómplice. Se dice que el encubridor es aquel que, sin haber prestado ayuda al autor en la comisión de ese hecho ilícito, coopera, sin embargo, a fin de que éste pueda eludir las investigaciones de la autoridad o sustraerse de la autoridad, o bien omite denunciar esa conducta encontrándose obligado a hacerlo. Esta figura del encubridor está incorporada al Código Civil y Comercial en el artículo 1752, que se limita a dejar establecido que el encubridor solo responderá frente a la víctima en cuanto su conducta, es decir, esa cooperación que ha prestado al autor del hecho, haya sido causa también del daño frente a esa víctima. Es decir, como regla, la directiva legal es que el encubridor solo responderá en tanto su actuación haya contribuido a la producción del daño a la víctima, teniendo en cuenta que no ha participado concretamente en el hecho ilícito. En este caso, el autor de la conducta, los partícipes de ese hecho ilícito, concurrirán con el encubridor bajo las reglas de la obligación, de las obligaciones concurrentes, en caso de que ese encubridor fuera llamado también a reparar el perjuicio a la víctima por los daños concretamente que hubieran derivado de esa concreta actuación. Cuando hablamos de responsabilidad indirecta, a diferencia de lo que estudiábamos recién, estamos hablando de la responsabilidad que le corresponde a un sujeto no por el daño derivado de su propia conducta, sino aquellos supuestos en los cuales se llama a responder a un sujeto por los daños causados por un sujeto distinto. Aquí, el llamado a responder ha de asumir la obligación de indemnizar, de reparar el daño por la conducta de otro sujeto distinto que fue el que causa el daño no justificado. El artículo 1753 regula un supuesto particular de responsabilidad indirecta o responsabilidad refleja, que es el supuesto de la responsabilidad que le corresponde al principal por los daños que causaran sus dependientes. Tenemos que tener en cuenta acá que nos referimos a aquellos supuestos en los cuales un sujeto esté llamado a reparar los daños causados por otro en el ámbito extracontractual. Responderá el principal por los ilícitos que cometa su dependiente, por los daños no justificados que cause su dependiente.
Para que sea aplicable las soluciones legales, sean aplicables las soluciones legales previstas en este artículo 1753, es decir, para que se vea comprometida la responsabilidad del principal por los daños ocasionados por su dependiente, se requieren ciertos requisitos. En primer lugar, que podamos considerar configurada la llamada relación de dependencia. ¿Qué entendemos por relación de dependencia en el ámbito de la responsabilidad civil? Se entiende que hay una relación de dependencia cuando se verifica una situación que supone cierto sometimiento o cierta subordinación de un sujeto a la autoridad o a las directivas, al mando o a las instrucciones de otro sujeto. Es muy importante destacar que cuando hablamos de relación de dependencia en el ámbito de la responsabilidad civil, aludimos a un concepto distinto de la relación de dependencia que estudiamos en el derecho laboral. La noción de relación de dependencia es un concepto amplio en este ámbito concreto porque abarca un sinnúmero de supuestos en los cuales podamos entender que existe una persona que se ajusta, que se somete, que depende de la autoridad, directivas de otro sujeto. Por supuesto que un empleado ajustado a las normas del derecho laboral también será considerado un dependiente en términos de responsabilidad civil, pero existen una cantidad de supuestos en los cuales no podremos constatar una relación laboral, no obstante lo cual, para el derecho de la responsabilidad civil quedará definida o configurada el supuesto de relación de dependencia que obligará a responder a un sujeto por los daños que causa otro. Por supuesto que si un chofer de la empresa choca y ocasiona un daño a la víctima, el principal, la empresa empleadora, deberá responder por los daños que causó su dependiente. Pero existen muchos otros supuestos. Supongamos que los jugadores de un club de rugby o de fútbol o de deporte que fuera, en un tercer tiempo y celebrando un triunfo, ocasionaran daños en el establecimiento en el cual están celebrando, esa víctima de los daños podría reclamar al club acudiendo a la idea de principal y dependiente, aun cuando se tratara de un deporte amateur y no existiera una relación laboral entre esos jugadores y la institución a la que pertenecen. Lo mismo que si, por ejemplo, prestáramos el auto a un amigo, esa situación que lejos está de ser una relación laboral, configuraría para el derecho civil un supuesto de relación de dependencia, razón por la cual, si yo le pido a un amigo que conduzca mi auto al volver de una fiesta, podría entenderse configurada la relación de principal y dependiente, y si ese amigo familiar o afín ocasionara un daño, podría ser llamado a responder aquel que le facilitó las llaves en esta figura de principal dependiente. Lo mismo ocurriría si yo dejo mi casa al cuidado de un familiar cuando voy de viaje y ese familiar a cargo de mi casa ocasiona un daño a un vecino, podría ser considerado dependiente respecto del dueño, aun cuando existiera una relación de confianza, de amistad o incluso de parentesco. Lo importante entonces es tener en claro que ese concepto de relación de dependencia tiene mucha amplitud y gran elasticidad para configurar este supuesto particular de responsabilidad. Un segundo requisito que se exige para que se vea configurado este supuesto es que exista un nexo de causalidad adecuado entre la función o la actividad desplegada por ese dependiente y el daño sufrido por la víctima. También aquí con criterio de amplitud. Para que el principal sea llamado a responder por los daños de ese dependiente, ese daño debe haber sido provocado o bien en el ejercicio concreto de las funciones que le hubieran sido encomendadas, en el desempeño estricto de esa tarea, concretamente cumpliendo en un tiempo de trabajo, en un lugar de trabajo, las tareas concretamente encomendadas, pero también en aquellos supuestos en los cuales el daño se haya provocado en ocasión de las funciones. Aquí la doctrina entiende que basta con que exista una relación de medio afín entre la función
desempeñada por ese dependiente, entre comillas, y el daño sufrido por la víctima. Ese encargo, esa función o esa actividad desplegada por el dependiente tiene que ser un antecedente razonable del daño, que sin esa actividad, sin esa encomienda, sin ese mandato, sin esa función, el daño no se hubiera producido. Dice la doctrina, se responderá siempre que haya una razonable relación entre la función o la actividad que desplegada por ese dependiente y el daño sufrido por la víctima. En tercer lugar, se exige, además de la relación de dependencia, además de ese nexo de causalidad adecuado, razonable entre la actividad o función realizada por el dependiente y el daño, se exige que ese subordinado haya efectivamente desplegado un acto ilícito, haya causado un daño no justificado. Como estamos en un supuesto de responsabilidad indirecta o refleja, el principal será responsable siempre que el subordinado sea responsable. Se exige que ese dependiente haya actuado voluntariamente y que haya actuado con culpa o con dolo o bien incurriendo en una responsabilidad objetiva. Pero lo importante es que ese dependiente haya causado un daño no justificado, porque en tanto ese dependiente sea responsable por un hecho propio, comprometerá la responsabilidad del principal. Es importante destacar esto. El artículo 1753, en este supuesto concreto de responsabilidad indirecta, prevé que el principal responde objetivamente por los daños que causa el dependiente. ¿Cuál es el fundamento de la responsabilidad? ¿Cuál es el fundamento por el cual el ordenamiento jurídico atribuye a un sujeto, el principal, la carga, la obligación de reparar el daño causado por otro sujeto, su dependiente? El fundamento al que acude el ordenamiento jurídico es el llamado deber de garantía. Es decir, se pone en cabeza del principal un deber de garantizar la indemnidad, es decir, garantizar que terceros ajenos a esa actuación de los subordinados no van a causar daño y, por lo tanto, en caso de que eso ocurra, deberán afrontar la responsabilidad y el deber de repararlos. Por lo tanto, como se trata de un supuesto de responsabilidad objetiva y no subjetiva, ese principal, si pretende liberarse de esa responsabilidad que le atribuye el artículo 1753, no deberá probar que se comportó en forma diligente, que seleccionó correctamente al dependiente, que ejercía un control sobre esa actividad, etc. No bastará para eximirse de responsabilidad probar su diligencia o su falta de culpa, sino que por tratarse de un supuesto de responsabilidad objetiva fundada en el deber de garantía, solo se liberará si demuestra que ese daño sufrido por la víctima responde a su propia conducta, a la de la víctima, o bien que el daño deriva de la actuación de un tercero distinto por quien no debe responder, no su dependiente, o bien cuando el daño padecido por la víctima sea producto del caso fortuito o la fuerza mayor. ¿A quién puede demandar la víctima del daño en este supuesto? Cuando estamos en un supuesto de responsabilidad del principal por el daño que causa el dependiente, la víctima o damnificado puede iniciar su acción por daños y perjuicios en contra del dependiente, por supuesto, en contra del principal o bien en contra de ambos en forma conjunta. En este caso, habiendo pluralidad de responsables, se aplicarán las reglas de las obligaciones concurrentes. En este caso se prevé que el principal, que eventualmente, y esto es lo que ocurre generalmente, que la víctima del daño dirige su acción casi exclusivamente contra el principal, por razones de solvencia generalmente, ese principal que paga la indemnización podría eventualmente ejercer la acción de regreso o reembolso en contra de su dependiente por los daños que haya tenido que afrontar derivados de su comportamiento. Otro supuesto de responsabilidad indirecta o refleja es la que en el programa también, en el punto 5 de esta bolilla 14, esta dedica a la responsabilidad de los padres por los daños
causados por sus hijos menores. Este supuesto está previsto en el artículo 1754, según el cual los padres son solidariamente responsables por los daños causados por los hijos que se encuentran bajo la responsabilidad parental y que habiten con ellos sin perjuicio de la responsabilidad personal y concurrente que pueda caber a esos hijos. Este tema de la responsabilidad de los padres por los daños que causan los hijos menores es un tema complejo, es un tema de alta sensibilidad. Solamente me interesa compartir con ustedes alguna reflexión porque lo aquí dispuesto en el ámbito de la responsabilidad civil tiene impacto en el ámbito de las relaciones familiares. Hay nuevos principios en el Código Civil y Comercial que estimulan y promueven la autonomía progresiva, que los menores a medida que van adoptando mayor autonomía puedan ir tomando más decisiones y correlativamente vaya disminuyendo esa representación que los padres ejercen respecto de los derechos de los hijos. Existe a veces una tensión entre la necesidad de proteger a las víctimas de los daños que ocasionen los hijos menores, facilitándoles el acceso a la reparación, pero también tener en cuenta la tutela de esos menores que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Concretamente, el artículo 1754, que regula la responsabilidad de los padres por los daños que causan los hijos menores, les atribuye a estos padres la responsabilidad acudiendo a la idea de la responsabilidad parental, como la denomina hoy el Código Civil y Comercial, que en el Código de Vélez era la llamada patria potestad. ¿Cuál es el fundamento por el cual el Código el Código de Vélez, tanto como el actual Código Civil y Comercial? ¿Cuál es el fundamento jurídico? ¿Cuál es el fundamento por el cual se atribuye a los padres, a un sujeto, el deber de reparar el daño causado por otros sujetos, en este caso los hijos? El artículo 1754 claramente establece que se trata de otro supuesto de responsabilidad objetiva, es decir, la razón por la que los padres deben reparar no se asienta sobre la idea de culpa, de haber mal educado a sus hijos, de no haberlos cuidado, de no haberlos vigilado. No, la idea es que sus padres deben responder objetivamente y más allá eventualmente de la dedicación, del esmero que hayan podido poner en la educación de sus hijos, no es ese un reproche subjetivo a su conducta lo que los obliga a reparar. El texto del artículo 1754 dice que responden objetivamente y el fundamento es la responsabilidad parental, la llamada patria potestad, que es una institución que les atribuye a los padres derechos y deberes respecto de los hijos y por lo tanto entre esos deberes que los padres están llamados a cumplir está incluido, está comprendida esta responsabilidad por los daños derivados de la actuación de los hijos menores. ¿Qué requisitos deben darse para que se vea configurada la responsabilidad de los padres por los daños causados por los hijos? El primer requisito es que se trate de hijos menores de edad, es decir, de hijos menores de 18 años al momento en que despliegan esa conducta que causa el daño no justificado a otro. La doctrina se empeña en distinguir dos situaciones, porque dentro de los hijos menores de 18 años tenemos que distinguir aquellos daños causados por hijos menores de 10 años, donde la responsabilidad de los padres es una responsabilidad directa. Los padres que se ven obligados a reparar los daños causados por un hijo menor de 10 años lo hacen como una responsabilidad directa. Los padres no podrán en este caso, habiendo pagado la indemnización a la víctima del daño, no podrán ejercer una acción de reembolso en contra del hijo cuando el hijo tuviera bienes propios para hacer frente a esa indemnización. Cuando se tratara de daños causados por hijos menores, pero mayores de 10 y menores de 18, en este caso sí la responsabilidad de los padres es una responsabilidad refleja o indirecta. Eventualmente la víctima podría, si el menor tuviera bienes, demandar al hijo y a los padres, pero en este caso los padres que asumieran el pago de esa indemnización eventualmente podrían, en las circunstancias que corresponde, ejercer una acción de reembolso si ese hijo tuviera bienes propios para reembolsar a los padres
por aquello que hubieran tenido que afrontar como consecuencia de esta responsabilidad indirecta. El segundo requisito es que esos hijos menores estén efectivamente sometidos al ejercicio de la responsabilidad parental de los padres, porque si esta responsabilidad de los padres deriva de esos deberes que le impone el instituto de la responsabilidad parental, aun cuando el hijo fuera menor, pero por alguna razón los padres no estuvieran ejerciendo esa responsabilidad parental, en este caso no respondería. Los padres responden porque el hijo es menor y porque se encuentran en ejercicio de esa responsabilidad parental. Por lo tanto, si los padres hubieran sido privados o se encontraran suspendidos por alguna razón en el ejercicio de estos deberes de la responsabilidad parental, no responden frente a la víctima. Hacemos la aclaración que si el cese o la privación o la suspensión de esa responsabilidad parental derivara de una causa atribuible al padre o a la madre, en este caso no cesa, no desaparece su responsabilidad, y tampoco en el caso de que el padre o la madre hubieran abandonado al menor y de hecho no se encontraran ejerciendo esa responsabilidad. En este supuesto, igual, por tratarse de un supuesto de no ejercicio de la responsabilidad parental por causas atribuibles a los propios padres, en estos casos no se liberan de esa responsabilidad. El tercer requisito previsto por la norma es que exista una cohabitación o convivencia entre estos padres que son llamados a responder con ese hijo menor. Ahora bien, este requisito de la convivencia o cohabitación, que se entiende razonable en el sentido de que los padres podrán ejercer esa representación o esa responsabilidad lógicamente en este ámbito de la cohabitación, pero esa cohabitación o convivencia como requisito se interpreta o debe interpretarse de un modo amplio y flexible, porque no siempre habrá cohabitación efectiva, podrá existir una cantidad de supuestos en los cuales los padres no conviven efectivamente con los hijos por distintas razones, viajes, relaciones laborales, distintas residencias por estudios, etcétera. Circunstancia que de ningún modo libera a los padres y este requisito se tiene por cumplido a pesar de ello. Lo prevé el propio artículo 1754 al sostener que los padres no se liberan aunque el hijo menor de edad no conviva con ellos si esta circunstancia además deriva de una causa que les es atribuible. Por supuesto, si el padre o la madre abandonan al hijo y no hay cohabitación, en este caso también subsistirá la responsabilidad pese a no convivir con ellos. En el caso de no convivencia, la responsabilidad sigue pesando por razones de divorcio o separación sobre ambos progenitores. Este supuesto de responsabilidad tan severa, como es una responsabilidad objetiva y como por lo tanto los padres no podrán demostrar que han cuidado en forma diligente a los hijos, a pesar de lo cual el daño se ha producido, como se trata de una responsabilidad objetiva, la prueba de un comportamiento diligente, lo decimos nuevamente, no libera a los responsables, en este caso los padres. Como se trata de un supuesto de responsabilidad objetiva, los padres, para eximirse de responsabilidad eventualmente, deberán demostrar que ese daño sufrido por la víctima se debe a su propia conducta o a un tercero por quien los padres no deben responder o, por supuesto, también por caso fortuito. No obstante, en este supuesto particular de responsabilidad de los padres por los daños que causan sus hijos, el Código prevé en el artículo 1755 algunos supuestos de cesación o desplazamiento de la responsabilidad. En primer lugar, los padres no responden cuando se tratara de daños causados por los hijos menores en ejercicio de su profesión, oficio o funciones subordinadas que le hubieran sido encomendadas. Si ese daño provocado por el hijo menor deriva de una actividad lucrativa que ese hijo lleva adelante por tener un oficio o una profesión, o se trata de daños derivados en una actividad que despliegan en el ámbito de una relación de dependencia con terceros, no responden los padres, sino responderán o los propios hijos o eventualmente ese principal con el cual el hijo menor tiene una relación de dependencia.
El código prevé aparte un supuesto distinto en el cual existiría una cesación o desplazamiento de su responsabilidad, que es el supuesto en el que el daño derive del incumplimiento de obligaciones que los hijos menores hubieran contraído válidamente. Este es un supuesto controvertido. Todos sabemos que los menores, a pesar de esa menor edad, celebran a diario pequeños contratos que se entienden válidos a pesar de ser evidente que han sido ejecutados o realizados o celebrados por menores de edad. Aquí la doctrina entiende que lo que se busca es un equilibrio entre reconocer validez a esos pequeños contratos que celebran los menores, de algún modo teniendo en cuenta que aquel que celebra un contrato con un menor corre riesgos o asume ciertos riesgos de haber contratado con el mismo. Nos planteamos la hipótesis en que un dueño de un establecimiento financiara, por ejemplo, un menor una compra-venta y luego ese menor no cumple. Por supuesto que aquel que celebra un contrato con un menor, un pequeño contrato, una situación es la que celebra una venta al contado y ese contrato será válido. Ahora bien, aquel que celebra un contrato con un menor, salvo dolo, salvo que hubiera ocultado su edad o hubiera engañado a la otra parte, en ese caso se dice que esta norma puede ser una solución de equilibrio entre reconocer la validez a un pequeño contrato y trasladar la responsabilidad a aquel que asume la contratación con un menor. Otros dicen que esta norma es reveladora de que la responsabilidad de los padres en estos casos se limita a los supuestos del ámbito extracontractual, es decir, a daños no justificados causados por los hijos menores respecto de los cuales los padres están llamados a reparar el perjuicio. Existen otros supuestos de desplazamiento de la responsabilidad de los padres previstos por el Código, que son aquellos supuestos en los cuales el hijo menor de edad haya sido puesto en forma transitoria o en forma permanente bajo la vigilancia de otra persona. Aquí en este caso se produciría el desplazamiento de la responsabilidad de los padres a aquel establecimiento en donde el menor ha sido transitoriamente o en forma permanente colocado bajo esa vigilancia. Cuando el menor se encuentra bajo la autoridad de otro sujeto, en este caso se produce un desplazamiento de la responsabilidad de los padres a ese establecimiento. Nos imaginemos que el hijo menor que se encuentra cursando una modalidad de estudios bajo una modalidad de internación, en ese caso, si el daño es causado por ese menor en el ámbito de esa actividad y en ese tiempo en el que se encuentra bajo la autoridad de otra persona, cesará la responsabilidad de los padres y se desplaza en cabeza de esas autoridades, de ese establecimiento, el deber de reparar el daño que hubiera causado ese menor que se encontraba bajo la vigilancia de esa institución. Por supuesto que no estamos hablando de un supuesto que debe valorarse bajo una interpretación restrictiva. No se trata del supuesto en el cual el menor hubiese sido puesto a cargo de un familiar porque los padres realizan un viaje de fin de semana o salen o tienen un compromiso social y ese hijo menor queda en casa de una abuela o de otro familiar. En este caso, o si hubiese viajado con otra familia para la práctica de un deporte, en ese caso no estamos hablando de un supuesto que justifique el desplazamiento de la responsabilidad parental si ese menor ocasionara un daño no justificado en esas circunstancias. Ese desplazamiento de la responsabilidad de los padres en cabeza de otro responde solamente a ese supuesto en donde ese menor hubiese sido puesto bajo la vigilancia de otra persona. Ya lo veremos en otra unidad, por ejemplo, al hablar de los establecimientos educativos, que podría ser un supuesto de este desplazamiento del que hablamos. Advierte el artículo 642, que es un artículo emplazado en el ámbito de las relaciones de familia, que no cesa, no se desplaza la responsabilidad de los padres en un supuesto concreto, que es el de la delegación del ejercicio de la responsabilidad parental, que es una figura específica en la que
Por razones excepcionales y debidamente justificadas, teniendo en cuenta concretamente el interés de ese hijo menor, los padres pueden acordar, pueden convenir que la responsabilidad parental le sea otorgada a otro pariente que debe aceptar, y ese desplazamiento debe ser homologado judicialmente, pero en estos supuestos la misma norma del artículo 643 advierte que en este supuesto de delegación de la responsabilidad parental no cesa, no se extingue, no se paraliza la responsabilidad del padre y la madre por los daños que causara el hijo menor. Tengo acá, les propongo nuevamente la bibliografía sugerida para el desarrollo de estos temas, sin perjuicio de lo cual vamos a generar un espacio, una clase sincrónica para eventualmente las consultas que consideren pertinentes. Muchas gracias.